Y bueno, a continuación, ¿cierto? Para dar inicio a este seminario, voy a presentar el expositor que va a dictar esta jornada. Él es Jonathan Martínez Líbano. Es psicólogo, docente de pre y posgrado, director también del Magíster en Educación Emocional y Convivencia Escolar de la UNAV. Tiene un máster en Gestión Educativa y un magíster en Gestión Educativa y en Recursos Humanos y además de habilidades directivas. Doctor en Psicología Clínica de la Salud. Tiene postítulo en Psicoterapia de Adultos, diplomado en docencia universitaria en psicología laboral organizacional, habilidad directiva y evaluación psicológica, y finalmente certificado en enseñanza superior y en estrategias de enseñanza digital. ¿Ya? No les quiero quitar más tiempo y si bien esto no es un requisito, les dejo la invitación a todos y a todas de que puedan prender sus camaritas para hacer este seminario más rico, ¿cierto? Más interactivo. Y les dejo ya con Jonathan para que comience la jornada del día de hoy. Así que partamos nomás, Jonathan. Bien, hola, hola a todos, a todas. Muchas gracias por la invitación. Encantado siempre de estar en cualquier actividad con Adipa. Me encanta Adipa, debo reconocerlo. Son todos muy buenas personas, muy pro, muy jóvenes también. Eso es bueno. Ya uno que ya se está envejeciendo, es bueno tener relaciones con gente más joven. Eso genera bienestar, por si acaso. ¿Ya? Oye, bueno, hoy día les voy a hablar de un tema que es tremendamente apasionante, que tiene que ver un poquito con el tema del trauma. Ya, vamos a hablar un poco acerca del trauma, entre comillas, común, que es el TEPT, estrés postraumático, y vamos a hablar del trauma complejo, ¿ya? Que obviamente son dos constructos que se relacionan bastante, pero ojo, tienen diferencias muy importantes, ¿ya? Y sobre todo en el ámbito del tratamiento, ¿ya? En donde claramente probablemente está nuestro mayor interés. Yo tengo entendido que aquí hay varios chiquillos de cuarto, quinto años de universidad, y a veces uno busca herramientas técnicas finalmente para poder obviamente abordar estas situaciones. Em, Créanme que siempre es angustiante atender los primeros pacientes, por si acaso, ya nadie lo hace perfecto, así que no se angustien, ¿ya? Pero bueno, uno a medida que va avanzando en la carrera, evidentemente que va como relajándose un poquito más, ¿ya? Entonces hoy día vamos a hablar de esto, les voy a dar algunos tips, también les voy a dejar algunas tareas también, sí, bueno, súper, no, si quieren después les puedo mandar un par de libros que son re interesantes, que ustedes pudieran como obviamente trabajar, estudiar y todo lo demás, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver hoy día? Bueno, ahí está mi antecedente, ojo, ahí está mi correo Adipa, tengo correo Adipa, los chiquillos aquí me han bendecido con un correo Adipa, así que si a alguien le surge alguna pregunta y pucha, no pudo hacer la pregunta porque eran solamente tres preguntas, ningún problema de responder, ahí están mis redes sociales por donde usted también me puede encontrar, ¿ya? Bueno, lo que vamos a ver hoy día es un poquito de la introducción al trauma, qué es lo que es el trauma en sí, qué es lo que son los criterios del DSM-5, que ustedes como buenos futuros colegas tienen que manejar al dedillo, algunas conceptualizaciones muy básicas de lo que es la terapia cognitiva conductual y después nos vamos a centrar en la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, que fíjense que en la actualidad es una de las estrategias terapéuticas más efectivas que existen en psicoterapia y en psicología, por si acaso, ¿ya? No lo digo yo por si acaso, aunque sí lo estoy diciendo en este momento, pero claramente tiene evidencia científica para poder decir aquello, ¿ya? Ahora bien, ojo, cuando nosotros conceptualizamos este constructo del trauma, ha tenido como varias fases durante la evolución, ¿ya? De hecho, fíjense que es imposible, a pesar de yo ser un cognitivo conductual acérrimo, no hablar de Freud, porque evidentemente Freud fue el que comenzó a hablar y consignar el concepto de trauma, del trauma infantil, por ejemplo, y de las experiencias traumáticas que eso evidentemente afecta a la psique. Y nosotros sabemos que eso es así, ¿ya? Ahora bien, Freud evidentemente se quedó con todos estos postulados, podríamos decirlo, filosóficos, porque claramente la investigación en ese tiempo no estaba muy avanzada. Y en la actualidad nosotros podríamos referir efectivamente que el trauma y el trauma complejo son fenómenos que evidentemente afectan la psiquis y la salud mental de los niños, adolescentes y adultos que lo experimentan, ¿ya? De hecho, por ejemplo, nosotros acabamos de hacer una investigación que pronto se va a publicar, en donde hicimos un análisis de la salud mental de niños con trauma complejo versus niños que no tenían trauma complejo.
Em, y claramente existe una diferencia tremenda. O sea, los niños y adolescentes con trauma complejo tienen 8 veces más probabilidades de suicidarse que aquellos que no. ¿Ya? Por lo tanto, este es un tema que evidentemente nos tiene que convocar a todos los colegas. ¿Ya? Cuando hablamos de la evolución, no podemos dejar de hablar del shell shock, que fue una de las primeras conceptualizaciones que se hizo del TEP a nivel mundial. Y fíjense que era una cuestión súper extraña, porque en ese momento los neurólogos, psiquiatras que abordaban estas situaciones, no pensaban que la guerra podría generar algún problema. ¿Ya? De hecho, ellos decían, oye, pero ¿cómo nuestros valientes soldados, obviamente que no les va a pasar nada con la guerra, porque son valientes soldados, están hechos, son máquinas de matar? Sin embargo, este shell shock, disculpen, o shock de granada, efectivamente comenzaron a aparecer estas primeras sintomatologías bien neuróticas, ¿ya? Disociaciones, por ejemplo, reexperimentaciones, obviamente en estos soldados que habían ido, ¿ya? Después la Segunda Guerra Mundial ya se empezó a hablar de neurosis de guerra en sí, ¿ya? Y ahí efectivamente hay unas descripciones maravillosas y les voy a dejar unos artículos para que los lean, que están en línea, y que efectivamente son muy lindos. A mí me gusta mucho la historia, ¿ya? Entonces, cuando uno ve la historia de esta evolución del trauma, efectivamente uno ve cómo la noción ha ido cambiando a través del tiempo, ¿ya? Y en la década del 70, con la guerra de Vietnam, ya aparece la conceptualización de estrés postraumático, ¿ya? Así como la conocemos nosotros en la actualidad, y la conocemos como una condición clínica que obviamente es de tratamiento, y obviamente nosotros como psicólogos tenemos que estar preparados para ese tipo de situaciones, ¿ya? En 1979 aparece un autor muy importante que probablemente puede ser una de las grandes recomendaciones que les voy a decir, Bence van der Kolk, que empieza a hablar y hace todo este trabajo pionero en el TEP desde el punto de vista desde las neurociencias, y ahí efectivamente comenzamos a darnos cuenta en estricto rigor que los eventos traumáticos podían cambiar la configuración del cerebro, ¿ya? Y eso claramente hasta antes de Vence van der Kolk existía finalmente, por así decirlo, la hipótesis de que eso era real, pero con él ya se configura, o sea, se establece, ¿ya? En 1980 aparece el TEP ya en el DSM-3, ¿ya? Y después aparece otra autora muy importante que hasta el día de hoy nosotros la citamos, que es Judy Herman, ¿ya? Y Judy Herman publica un libro muy, muy importante que se llama Trauma and Recovery, ¿ya? O sea, el tratamiento, o sea, la recuperación del trauma, ¿ya? Y hasta el día de hoy nosotros utilizamos estas conceptualizaciones para el tratamiento, y también desde la terapia cognitiva conductual. Después, por los años 90, aparece Shapiro con todo este movimiento de la terapia de sensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares, las MDR, ¿ya? Que claramente es una de las estrategias bastante efectivas también que se están utilizando con el trauma, y que de hecho la terapia cognitiva conductual evidentemente también la integra. Y después hay otros autores que evidentemente también han tenido su aporte, como Peter Levine, por ejemplo, Gabor Mate o Bruce Perry, que obviamente continúan expandiendo esta conceptualización del trauma, y se centran, por ejemplo, estos chiquillos en el tema de la somatización, ¿ya? Y en la actualidad, obviamente, nosotros seguimos, obviamente, tratando de entenderlo, y yo creo que uno de los más grandes desafíos en la actualidad del trauma es poder tener espacios y formas de tratamiento efectivos para esto, y la terapia cognitiva conductual, chiquillos, probablemente es una de las estrategias más relevantes que existen, ¿ya? Tal como les decía, aquí les voy a dejar estos papers para que los puedan leer acerca del shell shock. Hay un videíto aquí, inclusive se los dejé para que lo puedan ver. Si usted le da lata leer, porque dice, oh, no me da lata leer, ya, bueno, aquí vea el videíto donde aparece la doctora Reed hablando del shell shock, porque de verdad es muy, muy interesante, ¿ya? Y en este artículo, por ejemplo, aparecen los escritos originales de los neurólogos, de los psiquiatras, por ejemplo, que atendieron a estos pacientes, y es muy linda ver la conceptualización como, sin un lenguaje tan técnico en ese momento, ellos llegaban a diagnósticos que obviamente no son los aceptados, pero había una brillante descripción de sintomatología, ¿ya? Otro paper importante que podrían leerlo, que efectivamente habla del shell shock, pero también habla de la evolución del estrés postraumático,
Este libro también está disponible online. Usted sabe ahora con todas estas cosas de inteligencia artificial, uno mete el libro y lo traduce todo. Pero en este artículo que está muy bien hechito, ya se hace un poquito la historia de cómo se llegó a la conceptualización del estrés postraumático. ¿Ya? Que probablemente, claro, ustedes ahora la conocen, miran el DSM-5, por ejemplo, en la actualidad, y claro, aparecen súper bien establecidos los sintomatología, la temporalidad de la presentación de los síntomas, la profundidad de los síntomas. Sin embargo, en este artículo se van discutiendo, por ejemplo, cómo se llegó a esa conceptualización que me parece muy interesante. ¿Ya? Y aquí está este autor que les decía yo, que este libro está muy bueno. Yo no sé si está en español, debe estar en español, que se llama The Body Keeps the Score. En definitiva, o sea, como que el cuerpo lleva la cuenta. ¿Ya? Habla finalmente de lo que es el trauma y el trauma complejo en sí. ¿Ya? De hecho, yo quedé impresionado cuando Vincent van der Kolk, por ejemplo, apareció aquí en Chile, al menos yo vi que había alguien de España, aquí apareció en la tercera, hablando de cómo el COVID-19 iba a crear las condiciones perfectas para que la población pudiera experimentar trauma. ¿Ya? Y dicho y hecho, po, ¿ya? Probablemente nosotros estamos en la era, chiquillos, donde lamentablemente estamos teniendo los peores indicadores de salud mental. Ojo, los peores. Y probablemente ustedes están siendo testigos, por ejemplo, de todas estas situaciones que están aconteciendo en los colegios, donde alguien está agrediendo a los profesores, apoderados agreden a los profesores, estudiantes agreden a los profesores. Entonces, estamos probablemente en la pandemia de la salud mental en estos momentos. ¿Ya? Esto es importante para ustedes, chiquillos. A veces no tenemos que ser tan no tenemos que juzgar tanto a los chicos, porque a veces, de pronto, lamentablemente, la única forma que tienen estos chicos de comunicar su angustia, su ansiedad, inclusive hasta su depresión, es a través de la agresión. Por lo tanto, nuestra primera gran hipótesis no es que este cabro es malo, por si acaso, como ustedes como futuros psicólogos, no. Tenemos que sentarnos, analizar la situación y efectivamente después de analizar el caso podríamos tirar hipótesis, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos decía, o qué es lo que nos dice, más bien dicho Vincent van der Kolk? Nos dice que el trauma afecta profundamente al cerebro, ¿ya? Y eso nosotros lo sabemos que es así, ¿ya? Efectivamente afecta, obviamente, la capacidad de pensar y, por supuesto, ojo, la capacidad de generar contenido de pensamiento. ¿Ya? Lo cual obviamente nos va a generar un grave problema en el tema del procesamiento de la información. Después vamos a discutir algo súper interesante, por ejemplo, de las personas que padecen o tienen trauma complejo, de por qué finalmente bajan tanto las barreras. ¿Ya? Porque probablemente a usted le va a pasar después cuando ya sea psicólogo que va a tener un paciente que sufrió abuso en la infancia, después sufrió violencia intrafamiliar en la adolescencia y después en la adultez sigue repitiendo patrones violentos con parejas narcisistas, con parejas medias antisociales. Entonces uno dice, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué esta persona no aprende? ¿Ya? Claro, lo que pasa es que nosotros lo vemos desde nuestro cerebro que no tiene trauma complejo. Más adelante les voy a explicar por qué. ¿Ya? Entonces, no solo el evento pasado, ojo, sino que la huella duradera de la mente, o en la mente más bien dicho, el cerebro y el cuerpo, van afectando obviamente a la persona que sobrevive a la situación traumática. ¿Ya? Por lo tanto, el cerebro finalmente, al evidentemente estar en una situación traumática y obviamente haber padecido una situación traumática, evidentemente que va a tener cambio. ¿Ya? Además, como les decía, está Judy Herman, ya que hasta el día de hoy nos orienta en lo que es el tratamiento. Siempre, siempre, siempre van a haber estas tres fases. Primero, independiente que sea TEPT o sea trauma complejo, va a estar la fase de la estabilización, que es muy importante. En esta fase, obviamente, lo primero que nosotros tenemos que hacer con nuestros pacientes, si estamos en una situación compleja, traumática, es obviamente que él tenga o él o ella tenga esta seguridad y tenga la estabilización. ¿Ya? Nosotros no podemos partir un tratamiento que sea efectivo, chiquillos, si lamentablemente el paciente sigue estando en riesgo. ¿Ya? Si nuestro paciente sigue estando con problemas de bienes intrafamiliares, si sigue viviendo con su familia abusiva, es muy complejo iniciar un tratamiento efectivo del trauma. ¿Ya? Además, también, ojo, tenemos que tener en cuenta que cuando una persona pasa
por trauma de estrés postraumático y trauma complejo, evidentemente van a haber recuerdos traumáticos, van a haber ideas intrusivas, van a haber emociones muy intensas que de pronto el paciente no puede procesar. ¿Ya? Por lo tanto, efectivamente, el primer gran paso que nosotros tenemos que hacer, chiquillos, es estabilizar al paciente. ¿Ya? Y ahí la terapia cognitiva conductual de verdad que es seca. ¿Ya? A veces, algunas personas que no son de esta orientación cognitiva conductual aseguran de que la terapia cognitiva conductual no es tan profunda, no es tan, no va a la situación traumática en sí. Yo debo referir inmediatamente que eso está equivocado. ¿Ya? Nosotros lo que hacemos los terapeutas cognitivo-conductuales efectivamente es estabilizar al paciente primero. ¿Ya? Efectivamente, al menos como yo trabajo, siempre vamos a que el paciente esté con mucho menos ansiedad, que esté con mucho menos angustia y efectivamente le damos muchas herramientas, muchas técnicas para que el paciente efectivamente pueda un poco estar relativamente bien para empezar el tratamiento. ¿Ya? Por lo tanto, inmediatamente decirles que la estrategia cognitivo-conductual es, sin lugar a dudas, una muy buena estrategia. ¿Ya? También, ojo, durante el tratamiento vamos a trabajar el recuerdo, el duelo muchas veces, situaciones que han acaecido con nuestros pacientes, evidentemente van a afectar en el tratamiento. ¿Ya? Por ejemplo, ayer terminamos, de hecho, un curso de especialización en trauma en terapia cognitiva conductual, tuvimos muchos alumnos. Y ahí una de las colegas nos comentaba que ella había estado en estos incendios en Viña eh, y estaba atendiendo a un niño, por ejemplo, de 12 años, y ella estaba preocupada porque el niño no hablaba la situación. Y yo le decía, oye, ojo, porque este chico todavía está en trauma. O sea, porque en estricto rigor este niño falleció su padre, su madre está psicológicamente mal, o sea, el padre falleció a causa del incendio, por si acaso. em, También, imagínense, está en plena recuperación, o sea, no tiene casa, sus cosas se perdieron todas, entonces este chico todavía está en el trauma. ¿Ya? Por tanto, yo le decía, hay que tener paciencia, realiza ciertas estrategias como por ejemplo mindfulness, que pueden ser súper potentes para que este chico se pueda reconectar con la realidad en la actualidad. ¿Ya? Y la reconexión también es muy importante. ¿Ya? La reconexión y la reintegración de la persona que ha experimentado un trauma también es muy relevante, sobre todo en niños y niñas y adolescentes que efectivamente se requiere de un especial cuidado. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué es lo que es el trauma? ¿Ya? El trauma, de manera general, por ejemplo, nosotros vamos a referir que es una lesión o un daño grave, ya sea físico o psicológico, causado por un evento o situación ya a menudo muy inesperado. ¿Ya? Ahora bien, va a existir el trauma físico, no lo voy a leer porque en realidad no interesa más el otro, y va a existir el trauma psicológico. ¿Ya? Y el trauma psicológico es una respuesta emocional y psicológica a eventos que son eventualmente estresantes y perturbadores para el sujeto. ¿Ya? Y aquí van a haber eventos especialmente dolorosos, especialmente complejos, como por ejemplo un abuso, una violación, por ejemplo, pérdida de seres queridos, por ejemplo, estar sujeto a desastres naturales o una experiencia de guerra, por ejemplo. Efectivamente, todas esas cosas pueden generar trauma. ¿Ya? Ahora bien, lo importante de esto es que nosotros siempre, como psicólogos, ustedes como futuros colegas, siempre tienen que evaluar. ¿Ya? Y la terapia cognitiva conductual es majadera en eso. Siempre evaluamos. ¿Ya? Al menos yo siempre aplico pruebas, siempre. ¿Ya? ¿Alguna vez? No, siempre. Porque la aplicación de pruebas no es solamente para yo conocer, para yo acumular datos, por si acaso, no. La aplicación de pruebas me ayuda muchas veces para que obviamente nosotros podamos distinguir bien la sintomatología que tiene el paciente. A veces pasa, chiquillo, de repente que puede ser que a uno se le olvide hacer una pregunta y esa pregunta es tremendamente importante y a veces ese síntoma nosotros lo descubrimos a través de la evaluación. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros evaluemos cualquier situación traumática que experimente algún paciente nuestro, evidentemente tenemos que establecer si es que este sujeto está con algún trastorno relacionado con el trauma o solamente está con un trastorno adaptativo. ¿Ya? Porque, ojo, cualquier persona que sufre un evento traumático puede experimentar problemas de ajuste o problemas de adaptación, eso es normal por si acaso.
¿ya? Lo que pasa es que esos problemas de adaptación no pueden durar más allá de cierta cantidad de meses, ¿ya? Entonces, en el DSM-5 vamos a tener varios tipos de trastornos que se relacionan, ojo, con el trauma. Por ejemplo, el trastorno de estrés postraumático probablemente es el hermano, por así decirlo, porque aquí efectivamente hay un desarrollo de síntomas específicos luego de la exposición a un evento traumático. ¿Ya? Ojo que el estrés postraumático, dice el DSM-5, ustedes se lo tienen que saber de memoria para atender a los pacientes, dice haber experimentado una situación en donde corría riesgo mi vida, pero no solamente haberla experimentado yo, sino que también yo pude haberla presenciado. Pero ojo, no solamente yo haberla presenciado, sino que también a lo mejor supe de la situación traumática que experimentó alguien y eso inclusive me genera estrés postraumático. ¿Ya? Yo tengo la suerte de trabajar para el Poder Judicial. Yo trabajo en las contenciones emocionales en el Poder Judicial. Y en esas contenciones emocionales que a mí me toca hacer a jueces, por ejemplo, em, de verdad los jueces lo pasan pésimo. ¿Ya? Y de hecho muchos de ellos efectivamente están con estrés postraumático. Porque imagínense, tienen que ver de pronto videos súper duros, tienen que leer relatos súper complejos. Por lo tanto, no es que ellos hayan experimentado la situación, sino que leyeron ese expediente y ya quedaron con un estrés postraumático. ¿Ya? Por ejemplo, yo tenía un fiscal también, lo estaba atendiendo, que súper joven este cabrón, de La Serena, me acuerdo. Y este chiquillo efectivamente, luego de haber leído una causa, de verdad que no podía dormir. ¿Ya? Él decía, ¿cómo el ser humano puede hacerle esto a un niño? O sea, decía, no, honestamente no lo entiendo. Y eso me perturba, no lo saco de mi cabeza. Y ahí efectivamente las estrategias cognitivas conductuales son maravillosas. ¿Ya? También el estrés agudo, el trastorno de estrés agudo es bastante y parecido al estrés postraumático. Sin embargo, aquí la diferenciación está en que solamente la duración dura entre días hasta un mes. ¿Ya? En el trastorno adaptativo también vamos a tener reacciones emocionales normales, conductuales normales, ya frente también a una situación traumática. Sin embargo, los síntomas no deberían durar más allá de 3 meses. ¿Ya? El trastorno reactivo del apego, también que es un patrón persistente, inhibido, por ejemplo, emocionalmente retraído muchas veces, de comportamientos hacia ciertos cuidadores. Eso evidentemente puede ser también a través de alguna situación traumática, un abuso, ¿ya? El trastorno de relación social desinhibida también, bastante parecido, ¿ya? Porque aquí lo que pasa es que existe un patrón de comportamiento en que el niño, por ejemplo, muestra un comportamiento verbal o físico culturalmente inapropiado, ya excesivamente familiar y muchas veces desinhibido, ¿ya? Y esto también sucede mucho con situaciones traumáticas, sobre todo, por ejemplo, en el abuso, y el trastorno de regularización disruptiva del estado de ánimo, que también tiene algunos síntomas bastante parecidos al trauma y el trauma complejo, dado que nosotros vemos a un niño y a un adolescente, pero muy, muy molesto con el mundo, es como un demonio de Tasmania y de repente le vienen estos latigazos de irritabilidad, de agresión tremendos, ¿ya? Entonces muchas veces este tipo de conductas se pueden efectivamente confundir con situaciones que están ligadas al trauma, ¿ya? Ahora bien, el trauma complejo, y esto es importante, probablemente muchos de ustedes han oído hablar del trauma complejo, no está dentro del DSM-5 por si acaso. Si usted trata de encontrarlo, no está, por si acaso, ¿ya? Lo que pasa es que el trauma complejo tiene ciertas diferencias y que yo creo que debería incorporarse en el futuro DSM-6, ¿ya? Porque de verdad tiene muchas particularidades distintas al estrés postraumático que el trauma, entre comillas, normal que nosotros conocemos al día de hoy, estipulado por el DSM-5. ¿Ya? Aquí lo más importante muchas veces va a ser es que el trauma o la exposición a la situación traumática, al evento traumático o a la negligencia va a ser de manera crónica, ¿ya? Y lamentablemente muchas veces es realizada por sus cuidadores, ¿ya? Entonces, clásica situación, violencia intrafamiliar, abuso sexual, por ejemplo, negligencia, por ejemplo, pueden ser en definitiva elementos que pudieran generar trauma complejo, ¿ya? Entonces,
La gran diferencia entonces entre el estrés postraumático y el trauma complejo es que el trauma complejo, sin lugar a dudas, es más crónico, ha sido sostenido durante el tiempo. ¿Ya? Por ejemplo, yo he tenido pacientes con trauma complejo que lamentablemente una paciente que tenía, esta chiquilla, por ejemplo, sufrió abuso sexual por parte del padre. ¿Ya? Cuando la madre se entera de este abuso sexual, la manda a vivir con la abuela y la abuela comenzó a agredirla de manera sistemática. Así, pero de verdad, de manera sistemática. Entonces, imagínense que la chica pensaba que era mejor volver donde el papá. O sea, imagínense cómo era finalmente el maltrato que lamentablemente le da esta abuela hacia ella. ¿Ya? Entonces, vamos a tener algunas diferencias. Yo les hice este cuadro comparativo acá para que logren entenderlo. Después yo me imagino que les van a pasar la diapo. Aquí van a estar las diferencias entre el trauma normal y el trauma complejo. En el trauma normal, obviamente se refieren a las respuestas relativamente normales frente a un trauma único. Y en el trauma complejo, obviamente hay una exposición a múltiples eventos traumáticos. ¿Ya? Por ejemplo, todos los niños que estén experimentando situaciones de guerra, todos los niños, por ejemplo, que ahora que estén creciendo en condiciones no muy buenas, en tomas, por ejemplo, en donde exista mucha delincuencia o exista mucha violencia, probablemente pudiéramos tener en el futuro más niños con trauma complejo. ¿Ya? En las causas, en el trauma normal, generalmente es una sola situación. ¿Ya? Generalmente un accidente, por ejemplo, puede ser un desastre natural, entre otras cosas, pero en el trauma complejo vamos a tener abuso físico, sexual, emocional, que van a ser obviamente prolongados, haber experienciado tortura, vivir en zonas de conflicto, por ejemplo, negligencia crónica en la infancia, entre otras cosas. ¿Ya? La duración, obviamente, en el trauma normal es relativamente limitado en el tiempo. De hecho, por ejemplo, hay pacientes que experimentan estrés postraumático que los síntomas pueden aparecer luego de un año, imagínense. ¿Ya? O sea, la duración, aunque es más corta en el trauma normal, entre comillas, en el trauma complejo puede ser muy repetitiva y puede ser muy prolongada en el tiempo. Por lo tanto, no sería raro, por ejemplo, chiquillos, que ustedes después cuando estén atendiendo a un paciente en la adultez, eh, les pueda reconocer que efectivamente tuvieron muchas situaciones de trauma y eso efectivamente sería un trauma complejo. ¿Ya? En el impacto en el desarrollo es menos probable que el trauma normal afecte en el desarrollo y en el trauma complejo lo afecta por completo. ¿Ya? Porque imagínense la situación traumática, o sea, las personas que tienen que velar por mi integridad, las personas que me tienen que querer, que me tienen que amar, son las que me dañan. O sea, imagínate el cerebro de ese niño, ¿qué pasa con ese cerebro? O sea, de verdad es un estallido súper, súper heavy. ¿Ya? El estrés en trauma normal, obviamente hay estrés postraumático, ansiedad, depresión, flashback, pesadillas, por ejemplo. Y en el trauma complejo también puede estar todo esto, pero además va a incluir desregulación emocional, problemas en la relación con las personas, desregulación del afecto y disociación. ¿Ya? La terapia, en lo normal, anda muy bien la terapia cognitiva conductual, las terapias de exposición son muy efectivas, y en el trauma complejo hay un tipo de terapia que vamos a revisar algunas cosas de esa terapia hoy día, que se llama terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, que es tremendamente efectiva. ¿Ya? Y que de verdad en este momento está siendo la estrategia terapéutica que se está utilizando para lo que es el trauma complejo. ¿Ya? También la recuperación es mucho más rápida en el TEP y en el trauma complejo suele ser mucho más larga. ¿Ya? De hecho, por ejemplo, un tratamiento habitual en terapia cognitiva conductual generalmente dura 12, 15 sesiones. ¿Ya? En el trauma complejo, 22 sesiones. O sea, uno observa que efectivamente es mucho más complejo el trauma complejo. Ya valga la redundancia. Entonces, ¿cuáles van a ser las diferencias en razón del resto? Por ejemplo, en lo que es el trauma complejo, vamos a tener una exposición prolongada a múltiples eventos traumáticos, a menudo de naturaleza interpersonal. La duración va a ser muy prolongada. Ya aquí les puse los diferentes trastornos que tiene el DSM-5 para que puedan entender la diferencia. En los síntomas vamos a tener alteraciones emocionales de comportamiento, relaciones interpersonales, por ejemplo, problemas de relaciones interpersonales y problemas de la autoimagen, ojo. Las causas, obviamente, una exposición repetida a situaciones traumáticas y el tratamiento es una terapia un poquito más larga y hay enfoques que, como el que vamos a ver hoy día, el que es la TCC, que es mucho más efectiva y en poco tiempo.
¿ya? Todos los profesionales, de verdad, yo diría, todos los profesionales de salud y educación, a mi juicio, deberían conocer acerca del trauma, ¿ya? Porque muchas veces el trauma no se evidencia como uno creería que se evidencia. em, Uno no va a ver muchas veces a un niño que está siendo abusado o que ha tenido una negligencia habitual en su crianza, muchas veces estando llorando por los patios en el colegio o, o acudiendo a urgencias, por ejemplo. Eso no pasa. ¿Ya? Generalmente en el trauma más complejo los niños tienen conductas más disociativas, tienen problemas de regulación emocional, tienen problemas conductuales, por ejemplo, muy importantes. ¿Ya? Por lo tanto, a mi juicio, todos los profesionales de salud y de educación deberíamos saber acerca del trauma. ¿Ya? Obviamente que el trauma complejo va a generar muchos problemas a lo largo de la vida del paciente, por lo tanto, ustedes como futuros colegas tienen que estar preparados para esto. Van a haber síntomas asociados muy habituales como el estrés postraumático, los trastornos de ansiedad, la depresión y, ojo, los trastornos de personalidad. ¿Ya? De hecho, ahí, por ejemplo, tenemos el trastorno de personalidad límite, limítrofe, borderline, como a ustedes se lo hayan enseñado, que cada vez en Chile tiene mayor prevalencia. ¿Sí? Y el trauma complejo es un elemento que pareciera ser que gatilla este tipo de trastornos de personalidad. ¿Sí? Por ejemplo, hay un autor, Milon, a mí me gusta mucho Milon, y en sus descripciones, por ejemplo, paralelas del DSM-5, bueno, Milon fue el que hizo el capítulo del DSM-5 de trastorno de personalidad, em, pero en su libro mucho más específico que se llama Trastornos de la personalidad en la vida moderna, él habla, por ejemplo, de que las pacientes, porque son mucho más mujeres, por si acaso, TLP, eh, todas las pacientes han experimentado una situación traumática en la infancia o en la adolescencia. ¿Ya? Y me cuadra, honestamente, porque de verdad yo todas las pacientes con TLP que he atendido, lamentablemente han tenido una situación traumática y generalmente de abuso. ¿Ya? Por lo tanto, el trauma complejo, con esto es importante, obviamente que a menudo no es muy conocido y por lo tanto nosotros y los profesionales de salud y educación no es el primer diagnóstico que se nos ocurre, por si acaso. ¿Ya? Generalmente vamos por el, no sé, trastorno de la conducta, por ejemplo. Siempre decimos ya, trastorno de conducta. ¿Ya? Ahora bien, lo importante de esto es que nosotros como profesionales tenemos que entender mucho más el trauma y tenemos que seguir investigándolo, ¿ya? Yo les hice aquí un cuadrito, ¿ya? Me gusta mucho este cuadrito, en donde se da cuenta, por ejemplo, de quiénes son los que más experiencian ciertos tipos de trauma complejo, ¿ya? Por ejemplo, abuso físico, generalmente malos niños, adolescentes, mujeres, los hombres no tanto. Ojo, que puede haber un hombre que ha sido abusado físico, por supuesto, ya no estoy diciendo lo contrario. Sin embargo, esto es un poquito lo que más se da. Ya, abuso sexual, claramente niños, niñas, adolescentes, mujeres. Abuso emocional, los cuatro, por ejemplo. Negligencia, más niños y adolescentes, y así sucesivamente. Este cuadrito se los dejo porque es de verdad muy importante que ustedes estén atentos a este tipo de síntomas. ¿Ya? Porque de verdad, como les decía anteriormente, trauma complejo no es lo primero que nosotros pensamos y sobre todo como no está tipificado dentro del DSM-5, evidentemente no es algo que nosotros digamos o sospechemos inmediatamente. ¿Ya? Ahora bien, ¿qué es lo que es el trauma complejo? Aquí yo me tiro y tiro una definición. Yo creo que el trauma complejo se refiere a la exposición prolongada y repetida de eventos traumáticos, a menudo en situaciones de abuso, negligencia o violencia crónica, y esta exposición continua, disculpen, provoca una crisis psicológica profunda, eso es importante, llevando a un colapso en la capacidad psíquica para procesar y manejar esta experiencia. ¿Ya? Y como resultado de esto se manifiesta a través de síntomas psicológicos, psiquiátricos, de verdad multifacéticos. ¿Ya? Estos síntomas van mucho más allá de la reexperimentación de los eventos traumáticos y afectan profundamente la regulación emocional y el procesamiento cognitivo y los patrones de comportamiento de la persona. ¿Ya? El trauma complejo entonces puede tener efectos duraderos y requiere de un enfoque terapéutico especializado y para un manejo adecuado y recuperación efectiva. Y eso es
la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma. ¿Ya? Algunas nociones básicas, ojo, del paradigma cognitivo-conductual, súper básica. Vamos a hablar 2 minutos de esto. ¿Ya? La terapia cognitiva conductual trabaja, ojo, con pensamiento, emoción y comportamiento. Eso es súper importante. ¿Ya? Nosotros creemos efectivamente de que el problema no está en la situación, sino que el problema está en lo que nosotros interpretamos de la situación. Ahí está el problema. ¿Ya? Por lo tanto, nosotros trabajamos con las formas en que nuestros pacientes procesan la información, entienden la información. ¿Ya? Por lo tanto, cuando nosotros hacemos tratamiento, evidentemente vamos hacia lo que el paciente está pensando. Ese es nuestro leitmotiv. ¿Ya? Entonces, si nosotros cambiamos obviamente los pensamientos, obviamente que eso va a afectar a las emociones y eso obviamente va a afectar al comportamiento. ¿Ya? Entonces, esto es muy importante siempre explicárselo a los pacientes porque de verdad los pacientes, por ejemplo, no saben reconocer líneas distintas, por ejemplo, no saben que uno es psicólogo nomás, pero no saben que dentro de la psicología existen distintas vertientes, existen distintas formas de tratamiento y eso muchas veces hace que los pacientes se confundan. ¿Ya? Y obviamente la terapia cognitivo-conductual, esto es lo más relevante, pero también nunca hay que dejar de lado el entorno, jamás, por si acaso. El entorno es tremendamente importante, siempre hay que tenerlo en cuenta y sobre todo en situaciones de trauma complejo, el entorno es fundamental. Si el paciente, por ejemplo, sigue estando en un entorno abusivo, agresivo, negligente, evidentemente que va a ser mucho más difícil su tratamiento. ¿Ya? Entonces, la terapia cognitivo-conductual ve de esta forma a los pacientes, por ejemplo. ¿Ya? A mí me gusta la terapia cognitivo-conductual porque es mucho más ordenada, honestamente. ¿Ya? A mí me gusta más el orden. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, ve lo cognitivo, ¿ya? De la depresión, por ejemplo. Aquí los pacientes pueden decir, pucha, tienen la creencia de que no valen nada, por ejemplo. En lo emocional eso les genera tristeza, sensación de pesadez, baja energía. Y en lo conductual, pasar mucho más tiempo, por ejemplo, en cama. ¿Ya? Obviamente que esto está súper simplificado, sin embargo, esto es un poco lo que nosotros le enseñamos al paciente, que logre efectivamente identificar de qué forma lo que le está pasando le afecta desde el punto de vista cognitivo, desde el punto de vista emocional y desde el punto de vista conductual. Entonces nosotros lo que le decimos es que, de nuevo insisto, el problema no está en la situación, sino que el problema está en lo que uno interpreta de la situación. ¿Ya? Si yo veo, por ejemplo, que, no sé, mi esposa llega enojada hoy día, molesta, por ejemplo, yo puedo interpretar eso, oye, pucha, algo malo le pasó en el trabajo, o viene cansada, que podría ser una buena interpretación, pero una interpretación o un error cognitivo habitual podría ser, pucha, algo hice mal. Entonces yo soy culpable. Y cuando claramente, muy probablemente no tenga nada que ver con eso. ¿Ya? Ahora bien, uno de los primeros pasos, siempre, y esto no solamente con la terapia cognitivo-conductual, con todo tipo de terapia, con todo paradigma que usted elija, ¿ya? Es esto, la seguridad y la alianza terapéutica. ¿Ya? Yo debo confesar, chiquillos, muchas veces de que al principio de mi carrera, em, cuando era un psicólogo ahí Nobel como ustedes, ¿ya? Estaba muy centrado en la técnica, muy centrado en la técnica, muy preocupado en la técnica. Yo decía, "Ya, si una paciente tiene crisis de pánico, tiene que hacer esto. ¿Ya? Si una paciente tiene depresión, hay que hacer esto. Si una paciente tiene trastorno de personalidad, hay que hacer esto. ¿Ya? Pero de verdad, eh, eso sí es importante, por si acaso, no estoy diciendo lo contrario. Sin embargo, a medida que he avanzado en mi carrera y he sido cada vez más viejo, me doy cuenta que la relación terapéutica es fundamental, es terapéutica en sí. Porque si mi paciente confía en mí, si mi paciente obviamente establece un buen rapport conmigo, un buen vínculo, va a creer en las cosas que yo le voy a decir y va a hacer muchas veces los ejercicios que le voy a proponer. Y ojo, la terapia cognitivo-conductual tiene algunos ejercicios súper, súper brígidos, disculpen lo coloquial, pero de verdad muy brígidos. Por ejemplo, exponer al paciente a la situación traumática. Exponer al paciente, por ejemplo, a los recuerdos traumáticos, por ejemplo, que es una de las formas que nosotros hacemos tratamiento. ¿Ya? Por ejemplo, como les decía ayer, nosotros terminamos un curso aquí con ADIPA de especialización en trauma complejo, en el tratamiento del trauma complejo, eh, porque estas técnicas se tienen que aprender con mucho, mucho cuidado, por si acaso, porque uno pudiera llegar a generar
más problemas que ayudar, inclusive si no lo hace bien. ¿Ya? Ahora bien, la cosa que les decía anteriormente, ¿por qué, por ejemplo, una persona que ha experimentado trauma complejo, que debería ver la vida de esta forma cuando está viviendo con su agresor o con la persona que ha cometido negligencia, ve ese ambiente de esta forma? Miren lo que le estoy diciendo. Si una persona que ha sido abusada sexualmente por su padre, por ejemplo, ve su ambiente de casa como algo seguro, algo deseable inclusive. ¿Por qué pasa eso? ¿Ya? Y la respuesta está en esto, porque de verdad algunas víctimas de trauma pueden subestimar o ignorar amenazas reales para su seguridad. ¿Ya? Por ejemplo, como la de su cónyuge, pareja o padre abusivo, por ejemplo. ¿Ya? Y también muchas veces se podría subestimar o ignorar los riesgos que sus arranques de ira representan para otros. ¿Ya? Entonces aquí quiero llevarlos con esto, que muchas veces pasa de que los pacientes que han estado en trauma complejo, que han estado sumidos en una serie de negligencias habituales, no se dan cuenta cuando están siendo una vez más negligentes o abusivos con ellos. Y pasa. Ya uno dice, chuta, todos obviamente somos personas, obviamente. Cuando uno ve a una paciente que nuevamente está con el mismo sujeto que le hace mal, y uno dice, pero ¿cómo está con el mismo sujeto que le hace mal? ¿Cómo está con el mismo sujeto que la golpea? ¿Cachai? O sea, ¿qué pasa en su cabeza? ¿Ya? Y evidentemente la respuesta está en esto, ¿ya? Que lamentablemente las personas que han experienciado situaciones traumáticas, sus defensas bajan. Entonces, efectivamente hacen de que no estén tan atentas al entorno. ¿Ya? Y muchas veces van a, como les pongo acá, a subestimar o ignorar amenazas, ¿ya? Y esto es importante, cuando las víctimas muchas veces de trauma subestiman o ignoran amenazas reales para su seguridad, especialmente en contextos, por ejemplo, relacionados con un cónyuge agresivo o una pareja, un padre abusivo, existen muchos factores que lo logran explicar. El primero es que las pacientes generalmente se desensibilizan al peligro. ¿Ya? Esto implica entonces que las personas que han estado, por ejemplo, en situaciones abusivas, lamentablemente, pueden volverse menos sensibles. ¿Ya? Pueden volverse menos sensibles a las señales de amenaza. ¿Ya? Es como si usted, por ejemplo, crece en un entorno muy complejo, no sé, imagínese, dirémoslo en algo más simple, usted crece en un ambiente a lo mejor lleno de delincuencia y todo lo demás, claro, a lo mejor caminar por ese barrio da lo mismo, porque es su barrio, usted está acostumbrado que de repente haya una balacera, está acostumbrado quizás que alguien lo intente asaltar, entonces, claro, uno se desensibiliza. ¿Ya? Y muchas veces también en las personas que tienen un trauma complejo existe una dependencia emocional. ¿Ya? Muchas veces la víctima aquí puede desarrollar una dependencia emocional, obviamente hacia su abusador, por ejemplo, y eso obviamente nos da cuenta de este vínculo traumático que muchas de las personas establecen. Uno dice, pero ¿por qué está ahí? Si le han hecho tanto daño y sigue estando ahí. ¿Ya? Yo me acuerdo de tener una paciente, por ejemplo, que su mamá era tremendamente abusiva, muy abusiva, ¿ya? Em, y de hecho ella hacía todo por su madre, y su madre era muy, muy mala, de verdad, era como chuta, la Quintrala, de verdad. Y, y claro, al conocer la vida de la paciente, obviamente uno puede reconocer esos patrones, pero los pacientes no lo logran reconocer. Entonces, una de las cosas que nosotros como terapeutas tenemos que hacer es que el paciente efectivamente logre reconocer esas señales de peligro. ¿Ya? También muchas veces hay miedo a las consecuencias, por ejemplo, a quedar sola, por ejemplo, obviamente a quedar sin dinero, muchas veces cuando las mujeres no se separan por violencia económica, a veces también está inherentemente ese deseo y condición humana de que esperan que exista un cambio. No, si yo estoy con el Juan, yo lo voy a hacer cambiar. No, si no es tan malo, sí. Entonces, uno dice, ah, pero ¿cómo no va a ser malo? Te engaña, te golpea, ¿cachai? Onda, te cosifica, te instrumentaliza. O sea, ¿qué estamos hablando? ¿Cachai? Y también presentan mucha baja autoestima y culpa. Ya, también pasa eso. Y a veces, ojo, pasa de que las víctimas son aisladas socialmente. Los abusadores, a menudo, como les puse acá, aislan a sus víctimas a propósito.
se acortan relaciones con amigas, por ejemplo, papás clásicos abusivos, por ejemplo, de adolescentes, son muy celosos, por ejemplo, son muy, por ejemplo, recontra mega, ultra mega protectores, ¿cachai? Pero protectores entre comillas, porque efectivamente aíslan a la víctima, ¿ya? Mientras más la aíslan, más la tienen para sí, ¿ya? Entonces, un principio genérico siempre, y esto es muy importante, ¿ya? Es que la primera prioridad para nosotros, y sobre todo en intervención de crisis y manejo muy complejo, es que obviamente la víctima esté en un lugar seguro, ¿ya? Va a decir que la víctima deje de estar en el trauma, ¿ya? Por lo tanto, chiquillos, cuando ustedes vean algo así, tienen efectivamente que sacar a la víctima de ese contexto o buscar un lugar donde pueda estar mejor, ¿ya? Independiente, ojo, de la tendencia psicológica que usted sea, la alianza terapéutica es fundamental, ¿ya? Porque efectivamente mucha investigación, de hecho, hace unos años atrás apareció una revisión sistemática con metaanálisis que decía que una de las condiciones o uno de los predictores más importantes para la recuperación de un paciente de cualquier patología mental es la alianza terapéutica, es la calidad de la relación interpersonal. ¿Ya? Y de hecho, la alianza terapéutica es tan importante muchas veces en el trauma complejo, dado que nosotros, y digo esta palabra, lamentablemente muchas veces somos la única imagen positiva que tienen algunos pacientes. ¿Ya? O son el único vínculo afectivo honesto y verdadero que tienen. ¿Ya? Por lo tanto, por eso es fundamental la alianza terapéutica. Entonces, cuando trabajamos con pacientes con trauma, lo primero que tenemos que hacer es crear un espacio seguro, ¿ya? Tenemos que ayudar a reparar las relaciones dañadas, ¿ya? Mucho, ¿ya? Porque muchas veces las pacientes llegan con ciertas aprensiones contra hombres, si soy psicólogo, llegan con esa aprensión, por ejemplo, o al revés, puede ser que a mí como hombre me haya maltratado mi abuela, ¿cachai? Entonces puedo llegar con ciertas como repercusiones hacia el género femenino. Por lo tanto, es importante reparar, obviamente, el daño de las relaciones interpersonales, porque eso obviamente va a afectar de manera positiva siempre a los tratamientos, ¿ya? También, y muy importante, tenemos que validar la experiencia de nuestro paciente, ¿ya? O sea, tenemos que dejar que este paciente se vacíe en la angustia, tenemos que obviamente validar la situación que están experimentando. Por ejemplo, en el curso que terminamos ayer, hicimos unos ejercicios de validación que son súper importantes, en donde, por ejemplo, una persona cuando cuenta la situación, uno tiene que estar evidentemente atento y tiene que ir siguiendo la conversación y, pucha, y ocupar frases como, pucha, lamento la situación, de verdad. ¿Ya? Lamento lo que te aconteció, me parece una situación súper compleja, o sea, que el paciente sienta de que del otro lado hay alguien que de verdad está sintonizando con su dolor, y eso es muy terapéutico, es muy bueno, ¿ya? También se enseña mucho de la autonomía y el empoderamiento del paciente, también el manejo de la transferencia y la contratransferencia, y finalmente, que es muy importante en la terapia cognitivo-conductual, es el afrontamiento en emociones intensas. De hecho, hay técnicas muy específicas para eso, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los aspectos generales del tratamiento? Pucha, lo primero que tenemos que hacer es que el paciente logremos restaurar el sentido de control y empoderamiento. ¿Ya? O sea, es muy importante eso, ¿ya? Que el paciente se sienta seguro, que ya se sienta que efectivamente esto ya pasó, se sienta que efectivamente en estricto rigor esto no va a volver a pasar, a pesar de que pudiera llegar a pasar, ojo, pero lo importante es que él se sienta empoderado en esa situación, ¿ya? Durante la evaluación, sí o sí, y esto es muy importante, nosotros obviamente que tenemos que entender la historia del paciente y que él también la reconozca, ¿ya? Es muy importante, ojo, y esto es tremendamente relevante, que el paciente sienta que él lleva el control de las sesiones en términos, o sea, simbólicamente, a eso me refiero, para que él sienta que este es su proceso. Por ejemplo, si hay algo que en ese momento no quiere hablar, no hay que hacerlo hablar. ¿Ya? Nosotros tenemos que decir, oye, ¿por dónde quieres comenzar? Por ejemplo, no sé si te parece bien comenzar con esto, ¿cachai? Uno es una figura positiva para el paciente, por lo tanto, obviamente nosotros lo que tenemos que hacer es apoyarlo para que obviamente avance en su tratamiento, ¿ya? Si el paciente, y esto es importante, no menciona el trauma durante la primera evaluación o nuestra primera interacción, no hagamos que lo hable, po, ¿ya? O sea,
porque a lo mejor está reciente, está aún procesándolo, por ejemplo. Em, si el paciente, por ejemplo, te dice, mira, no estoy preparado para eso, ¿cachai? O no quiero hablar de esto, está bien, hay que respetarlo. ¿Ya? Em, a veces los pacientes van a ir compartiendo cositas de a poco, ¿cachai? No toda la historia, ¿ya? Por lo tanto, en las primeras sesiones nosotros tenemos que ser tremendamente empáticos, ¿ya? Y tenemos que, de nuevo, insisto, fomentar a que el paciente lleve el control de su tratamiento, ¿ya? Y ojo con esto, como les decía, validar la experiencia del paciente es muy importante, ¿ya? Porque obviamente que muchas veces los pacientes, tal como les decía, nosotros somos la única figura que tenemos en la actualidad de apoyo y de contención. Muchas veces pasa estas frases desafortunadas que yo sé que las familias no lo hacen en mala, que dicen, oye, ya, pero tenés que tirar para arriba. Pucha, como si yo quisiera estar mal. Entonces, nosotros probablemente, nosotros somos finalmente la experiencia que el paciente va a tener, probablemente gratificante como para empezar a avanzar, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante esta validación porque muchas veces pasa de que el paciente le cuesta colocar en palabras lo que ha experimentado y también le cuesta mucho reconocer sus síntomas, ¿ya? Y a veces pasa, chiquillos, que lamentablemente los pacientes em, se empiezan a colocar ciertos sesgos sobre sí mismos y empiezan, por ejemplo, no sé, hoy soy tonto, nunca voy a poder salir de esto. Yo me acuerdo que tenía una paciente, por ejemplo, que esta chica em, me decía, "Oh, que yo creo que fue culpa mía porque yo me subí a esa micro, por ejemplo, una chiquilla de 15 16 años que se subió a una micro acá, yo vivo en Viña, por si acaso. em, y claro, pasó hasta atrás de la micro y un par de locos ahí como pucha, le levantaron la falda, ¿cachai? La toquetearon entera. Y ella me decía, no sé por qué yo no pude gritar, no podía gritar. Eh, o sea, debo ser imbécil, yo debo ser tonta, ¿cachai? Porque cualquier persona normal hubiese gritado, cualquier persona normal hubiese pedido ayuda, sin embargo yo me quedé ahí, ¿ya? Entonces, fíjense cómo de pronto las experiencias traumáticas pueden ser mal procesadas por los pacientes. Inclusive que en este caso ella se sentía culpable. Entonces yo le decía, oye, coloquemos las cosas como son. Tú eres la víctima en esto. Recuerda, tú no pediste esto. ¿Cachai? Entonces, esas frases, por ejemplo, son súper decidoras para que el paciente efectivamente empiece a regular muchas veces sus emociones, su procesamiento de información. ¿Ya? Por lo tanto, además de la validación, muy importante, obviamente, que tenemos que hacer es que el paciente logre identificar su fortaleza que tiene para poder, obviamente, avanzar en el tratamiento. Ahí podemos elogiar muchas veces al paciente, decirle, mira, te veo que estás haciendo las cosas muy bien, por ejemplo, veo que a pesar de la experiencia dolorosa has sabido salir adelante, ¿cachai? Son cosas, son frases que yo siempre uso. También obviamente se puede como destacar lo notable de todo el esfuerzo que ha hecho por continuar a pesar del trauma. Por algo estás acá, generalmente le digo, mira, eh, eres una mujer tremendamente fuerte, por algo estás acá conmigo, por algo quieres sobrepasar esto, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, obviamente, nosotros como terapeutas tenemos que ir, evidentemente, reforzando a la paciente, ¿ya? Por lo tanto, es muy importante que nosotros tenemos que validar la experiencia del paciente. Nosotros no somos los jueces, por si acaso, ¿ya? A nosotros no nos compete decir, ah, pero pucha, fue culpa tuya, porque en realidad, pucha, sí, pues tú sabías que tu papá es un gallo violento y fuiste ese día igual. O sea, a mí no me compete eso. Yo tengo que efectivamente validar la experiencia de mi paciente y obviamente entender que lo que él o ella está sintiendo en estos momentos es verdad. ¿Ya? Entonces, aquí hay algunas estrategias que se las dejo para que las puedan revisar de cómo validar, por ejemplo, las experiencias traumáticas, que es probablemente el primer gran paso. ¿Ya? Ahora bien, la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, que es un libro muy importante de la Judith Cohen, que habla finalmente de este tratamiento del trauma complejo en niños y adolescentes. ¿Ya? Y aquí la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma tiene finalmente algunos elementos muy específicos. El primero, chiquillo, es que incorpora a la familia dentro del tratamiento. ¿Ya? Y la incorpora, ojo, no para buscar responsables de la situación, ¿ya? No, no es una cacería de brujas, no.
La terapia cognitiva conductual centrada en el trauma se centra en la solución del problema. ¿Ya? O sea, nosotros no vamos a hacer que la mamá se sienta culpable porque pucha tenía que ir a trabajar y lamentablemente dejó a su hija con su pareja y no se dio cuenta de que su pareja estaba abusando de ella. ¿Ya? Nosotros no nos metemos en eso, sino que nos centramos finalmente en que él o la paciente, por ejemplo, pueda tener a un familiar, persona significativa, que obviamente sea un anclaje adecuado. ¿Ya? Entonces, ojo, aquí muchas veces aparecen esta como disyuntiva. ¿Incorporamos a los papás dentro del tratamiento? Porque a veces los papás son los causantes del trauma. ¿Ya? Y la respuesta ahí es depende. ¿Ya? Es controversial la respuesta que estoy dando, pero la terapia cognitivo-conductual muchas veces incorpora a la persona que lamentablemente ha hecho esta situación. ¿Ya? Ahora bien, siempre y cuando la persona tenga conciencia del dolor que generó, ¿cachai? No sea alguien psicópata, de esas cosas hay que evaluarlo. ¿Ya? Aquí hay un videíto, se los voy a mostrar, si tienen bien, aquí como para que veamos un poquito qué es lo que es la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma. Miren. Scientific research has shown that trauma focused cognitive behavior therapies, or CBT, helps young people to recover from PTSD. These treatments provide a safe space for you to talk about what happened and how you have been feeling since, and will teach you ways to help you process your thoughts, feelings, and memories and move past your trauma. They are delivered by trained therapists and are usually one to one. That means it's you and the therapist. Sometimes it can be delivered in a group too. Memories of traumatic events are different from other memories. They can be really vivid, with sights, sounds, smells, and touches that take you right back to what you experienced. They bring back fear, helplessness, or distress, and can make you feel like it's happening all over again. They can bring back horrible thoughts you had at the time of the trauma. They can feel out of control, like they might appear at any time. Trauma focused CBTs help you to make sense of these memories so that they are less upsetting and come back to you less often. Imagine a well organized wardrobe. Each item is folded and put away carefully. When you need something, it's easy to find. There's a place for everything, and you can easily close the door. This is what memories of normal events are like. We can take them out when we want them and put them back when we're finished. Now imagine a messy wardrobe. So messy that it is impossible to close the door. Things are everywhere, in no order. You might be able to push the door closed with two hands, but eventually it will come open and clothes will fall out. Some days you might be able to ignore the mess, but on others the clothes will fall out everywhere. Trauma memories are like these messy clothes, popping out and hard to handle. We want to shove them away and pretend the mess isn't there, but we can't. They keep falling out. To get the wardrobe sorted, we need to face it. Each bit of clothing needs to be taken out, folded up, and put on a shelf. This is what trauma-focused CBTs help you to do. It helps you to look at what has happened so that you can put it away. It doesn't mean that the memories disappear. The clothes are still there. They're just in a place where you can manage them. You can choose when to open the door to look at them and when you want to keep the door shut. You're back in charge, and the trauma no longer has to rule your life. Eso en términos sencillos, ¿ya? Parece sencillo, pero no es tan sencillo, por si acaso. Ahora bien, ese tipo de videos, por ejemplo, yo se lo muestro a los adolescentes porque es bueno que vean un poquito lo que uno va a hacer. Y uno de los primeros pasos que uno hace como terapeuta cognitivo-conductual es psicoeducar al paciente, ¿ya? Educar al paciente y, ojo, y educar a los padres también, porque es muy probable que los padres también están igualmente angustiados por la situación que le ha ocurrido al hijo, ¿ya? Entonces, este tipo de tratamiento comenzó netamente en el abuso sexual, para obviamente tratar el tipo traumático del abuso sexual, ¿ya? Y obviamente para tratar los síntomas depresivos, los problemas de conducta que de pronto pueden presentar y una serie de distorsiones cognitivas que van a presentar nuestros pacientes. ¿Ya? La terapia cognitivo-conductual centrada en el trauma muchas veces dura entre 12 a 16 sesiones, 22 sesiones, se puede hacer grupal, ojo, también es un tema interesantísimo. El otro día leí un artículo en un colegio en Estados Unidos que lo aplicaron grupal en una
de estos lamentables eventos de tiroteos, por ejemplo, en donde en un colegio se habían sucedido varios tiroteos, y lo hicieron con la comunidad y apareció tremendamente efectiva, ¿ya? Muy, muy efectiva, ¿ya? Se hace con niños, con adolescentes, con adultos, y también se incorpora a los padres o al cuidador más importante. Por ejemplo, no acuerdo alguna sesión o con un paciente que incorporé a la abuela, ¿cachai? Porque los papás o no podían o no les interesaba muchas veces el tratamiento, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Psicoeducamos, es lo primero que hacemos, ¿ya? O sea, ¿por qué es importante la psicoeducación? Porque ayuda al niño y adolescente a entender las reacciones comunes del trauma, y también se lo ayuda a entender a los padres. Porque, ojo, los padres también están súper aprensivos. Solamente cortito, miren, esta chica, ¿se acuerdan de la que les conté que en un bus la habían abusado? Los papás estaban súper aprensivos con ella. No la querían dejar salir a ningún lado. Y yo lo entiendo, ojo, porque yo también soy padre, ¿ya? Pero tuve que hablar con ellos. Porque con esa restricción que le estaban haciendo a su hija, lo que le estaban diciendo prácticamente, oye, mejor no nos digas nada. La chica empezaba a entender, oye, mejor no cuento nada en mi casa, porque si cuento algo que me pasó grave y las implicancias van a ser en que no voy a poder hacer mi vida normal, mejor no cuento nada, porque no me van a no me van a dejar salir nunca más. Entonces tuve que hablar con los papás, ¿ya? Y explicarles que estas reacciones son normales, que obviamente yo entiendo que ellos están súper aprensivos, pero que también es muy importante empezar a dar libertad a la chica, ¿ya? También vamos a hacer muchas habilidades de afrontamiento, ¿ya? Mucha estrategia de relajación. Mindfulness se ocupa bastante. Hay algunas que me gustan más a mí. Hay una que se llama 478, hay otra que es la 444, hay otras técnicas que son la de respiración diafragmática. Jacobson, son millones, ¿ya? También, yo al menos trabajo mucho con exposición gradual. ¿Qué es lo que hago? Hago en conjunto con el paciente o la paciente, hago una lista de los eventos o de las imágenes mentales que le generan mucha más angustia, y de ahí vamos avanzando en esa lista. O sea, desde la que más le genera angustia hasta la que menos le genera angustia. Entonces, con imaginería, voy incorporando esa imagen en la sesión, voy haciendo que la paciente esté mucho más ansiosa, ¿ya? Y en razón de eso le enseño a controlar los pensamientos. Y por supuesto, en la reestructuración cognitiva del trauma, que es un elemento muy central, ¿ya? Hay una línea en la terapia cognitivo-conductual que se llama procesamiento cognitivo, y esta línea, chiquillos, lo que hace es que le pedimos a la paciente que escriba con lujo y detalle la situación traumática, y que en cada una de las sesiones tiene que volver a leer la situación y conversamos la situación con la paciente, em, y ahí se va acordando ciertas cosas. Nosotros preguntamos quién estaba ese día, por ejemplo. Y me acuerdo de una paciente que tuve que ocupé esta técnica, em, que ella había estado como, que tenía un estrés postraumático, estuvo a punto de morirse en el parto, no sé, no me acuerdo qué cosa le dio médicamente, pero estuvo a punto de morirse. Y claro, ella se acordaba que el médico, por ejemplo, la había tratado, pero súper mal, muy mal. Entonces, cuando empezó a escribir las situaciones, yo empecé a conversar con ella en las sesiones, le decía, oye, pero eh, y en ese momento, ¿no habrá sido que el médico a lo mejor te habló fuerte porque estaba nervioso, estaba angustiado, porque estaba ahí tú casi yéndote a otro punto, a otro mundo? Y ahí empezó a resignificar, pues decía, chuta, sí, pues capaz, pues, o sea, no fue que él quisiera ser agresivo conmigo por serlo, simplemente, claro, estaba igual de nervioso que yo y todo el mundo que estaba ahí, ¿ya? Entonces, la psicoeducación es muy importante porque ayuda a entender el trauma y su efecto, ¿ya? Generalmente uno le puede dar una notita o algo para que lean. Ayuda obviamente a entender que las reacciones que van a aparecer pueden ser relativamente normales, por ejemplo. Se ayuda a que nosotros tengamos, por ejemplo, una construcción de un vocabulario común, por ejemplo, de las situaciones traumáticas. Hay una sesión muy bonita en donde, que como casi al final del proceso, en donde se trabaja con el niño y sus dos padres, o el adulto significativo, y el adulto significativo escucha el relato de dolor del niño, ya sin interrumpirlo, ya. Y la idea es que ese momento obviamente él entienda todo el dolor que esto le causó, para que el adulto también entienda la situación en detalle. También se promociona la autocomprensión a través de la psicoeducación, la preparación obviamente para la terapia, y obviamente esto ayuda mucho a el apoyo y la recuperación a largo plazo. Se dan folletos, por si acaso, muchos folletos comunes con las reacciones, por ejemplo, sean cositas cortitas para leer tanto al niño, a niña
al adolescente y a los padres también, para que todos aúnen a la misma línea. También se dan un folleto de situaciones típicamente evitadas, ojo, porque los pacientes que generan estrés postraumático, tienen estrés postraumático, lamentablemente evitan muchas situaciones. Ojo, que es una reacción normal, ojo, ¿ya? Pero después que a largo plazo no es muy buena, ¿ya? Nosotros siempre tenemos que evaluar, siempre, ojo, porque en la evaluación, no estoy diciendo algo tan complejo, por si acaso son escalas de evaluación de estrés postraumático, para entender cuáles pueden ser los síntomas que están mucho más fuertes en el paciente, y la terapia cognitiva conductual, como es más concreta, se va a esos síntomas que son los más fuertes para poder tratarlo, ¿ya? ¿Qué ocupamos? Técnicas de relajación. Muy importantes las técnicas de relajación, demasiado importante, ¿ya? De hecho, probablemente una de las técnicas más relevantes que tiene que saber utilizar un cognitivo conductual son las técnicas de relajación, porque de verdad que ayudan mucho, siempre suman, y además que cuando hacemos estrategias como por ejemplo de impulsing, las estrategias de relajación son muy importantes, ¿ya? También trabajamos mucho en la identificación de los sentimientos y en el reconocimiento emocional. Ahí, como les decía, existe esta forma en que uno le pida al paciente o la paciente que pueda escribir la situación traumática con el mayor lujo de detalle. No es que yo quiera ser un sujeto que mete el dedo en la llaga. Yo me acuerdo de una paciente limítrofe que una vez me dijo eso: es que ustedes los psicólogos son buenos para meter el dedo en la llaga. No es eso, sino que el hablar la situación, el contarla una otra vez más, el leerla, en confrontarse a los recuerdos traumáticos, hace que el evento traumático se habitúe. Ese es el tema. O sea, ¿qué quiere decir? Que mientras más lo hablo, mientras más lo confronto, menos angustia me genera, menos miedo me da. También utilizamos reestructuración cognitiva, claramente identificamos, por ejemplo, todas estas creencias racionales que aparecen, por ejemplo, es que no me tuve que haber subido en esa micro, es que fue culpa mía, es que yo soy muy débil, es que yo en definitiva tuve que haber hecho algo, ¿ya? Aparecen esas creencias irracionales, y esas creencias irracionales muchas veces generan mucha más angustia, por lo tanto hay que confrontarlas. También otra de las estrategias que yo utilizo es cuando ya las distorsiones cognitivas son muy fuertes y no salen con reestructuración cognitiva, ocupo otro tipo de estrategias que son de terapia aceptación compromiso, ¿ya? Y en la terapia aceptación compromiso lo que se trata es hacer es que el sujeto acepte el dolor tal cual es, y evite obviamente tratar de luchar contra él o contra la situación, ¿ya? También, entonces, ¿qué es lo que hago? Hacemos exposición imaginal, ¿ya? O sea, en estado de relajación, por ejemplo, vamos incorporando imágenes perturbadoras al paciente, y le vamos diciendo: oye, estás en control, tranquila, tú mandas en este momento, ¿ya? Estás en un lugar seguro conmigo, y ahí uno va haciendo ciertas como instrucciones para que el paciente pueda ir colocando en su cabeza estas imágenes perturbadoras mientras está en situación de relajo. Entonces, ahí lo que se trata de hacer es que hay emociones que son incompatibles, po. Nadie puede estar ansioso estando relajado, ¿ya? O sea, estando relajada la paciente, evidentemente, si yo incorporo imágenes perturbadoras, evidentemente no se va a descompensar, porque está ahí en estado de relajación. También recordar el trauma, escribir el trauma, reprocesar el trauma, por ejemplo, es muy importante. Ayudamos a los pacientes a ir recordando ciertas como cosas más específicas para que obviamente él o la paciente pueda completar muchas veces la laguna mental que tiene. Y desensibilización, ¿ya? ¿Qué significa la desensibilización? Que mientras más me expongo a la situación traumática, menos miedo me da, ¿ya? O sea, si usted tiene miedo a volar, dirían los cognitivos conductuales, entonces vuele harto, vuele más, porque eso efectivamente no le va a generar tanto daño. La exposición en vivo, ya que obviamente esta no es la primera sesión, por si acaso, generalmente lo que hacemos es, luego de varias sesiones, esto ya termina siendo el colorario del tratamiento, porque efectivamente exponemos a la situación traumática a la paciente, ¿ya? Exponemos a la paciente a los recuerdos traumáticos del abuso, de la violación, ¿cachai? De la situación traumática que ella ha tenido dentro de las sesiones. Entonces, de nuevo, insisto, ahí lo que le enseñamos es que ella o él tiene el control de la situación, ¿ya? Y muchas veces yo ocupo otras técnicas como de implosing, que son de exposición directa, se llama,
Em, y esa, por ejemplo, hace que yo hago que la paciente esté angustiada. Yo la angustio a propósito. Ya, no es que yo sea psicópata por si acaso, pero es parte del tratamiento. ¿Ya? O sea, yo la angustio a propósito y angustiada, además, le hago recordar el evento traumático. O sea, es súper brígido lo que estoy diciendo, pero ojo, hay que tener un entrenamiento, porque ahí lo que uno hace es que la paciente logre controlar la situación más caótica a la cual ella se podría volver a confrontar. Y eso ya es el cierre del tratamiento, ¿ya? Las técnicas de exposición, ojo, están basadas en esta teoría de aprendizaje de Mower. Cuando un cliente enfrenta una situación o un recuerdo temido, sin las consecuencias negativas que anticipa, se espera que se produzca la habituación o la desensibilización del miedo, ¿ya? Y esta habituación o desensibilización es un objetivo de la terapia cognitiva conductual central en el trauma, ¿ya? Por lo tanto, lo que hace esta situación es que nosotros ayudamos a que el paciente reprocese el trauma y lo reprocese en una situación, en una condición de tranquilidad y en una condición de seguridad, ¿ya? Hay millones de escalas que pueden ayudarlo a usted a valorar el trauma. Hay algunas que a mí me parecen más apropiadas que otras. De hecho, ahora yo estoy validando una escala de trauma ya en Chile, y espero que ojalá sea la primera escala chilena del trauma evaluada en la actual, o sea, validada en Chile para que ustedes después en consulta la puedan aplicar. ¿Ya? La reestructuración cognitiva, por ejemplo, esta chica que le decía la Fernanda, 23 años, 14 años, lo que se trabaja aquí es que un hombre camina hacia mí, por ejemplo, él va a violarme, por ejemplo, va a levantarme el jumper como lo hizo el otro, soy demasiado débil, no puedo protegerme. Si ven, aparece esa creencia. La consecuencia emocional, me siento asustada, enojada, me siento muy angustiada. Y la consecuencia conductual, corro hacia cualquier lugar. Ya sale de ahí llorando rápidamente. Entonces, lo que uno le enseña al paciente es esto precisamente, que una situación va a llevar a pensamientos y esos pensamientos van a llevar a consecuencias. Entonces, lo que nosotros hacemos es debatir estas creencias racionales y ayudar al paciente a que tenga pensamientos mucho más adaptativos. Yo ocupo, por ejemplo, este formato y con este formato los pacientes, por ejemplo, aquí anotan lo que más les angustia o la situación que más les preocupa, después qué emociones le provocan esto, qué pensamientos le provocan, qué tipo de error cognitivo es y cuáles pueden ser unas respuestas racionales adaptativas que le puedan ayudar más adelante. Esto se puede hacer escrito y también se puede hacer verbal, por si acaso. ¿Ya? En las primeras sesiones uno lo puede hacer de manera verbal y después cuando ya el paciente logra entender este proceso, obviamente lo podemos hacer escrito, cosa de que el paciente después sea él o ella su propio terapeuta. ¿Ya? Yo no creo en que los pacientes tienen que estar en terapia toda la vida, por si acaso. ¿Ya? Yo creo que sí podemos empoderar a los pacientes para que ellos mismos obviamente generen los cambios. ¿Ya? Entonces van a haber algunas creencias, pucha, muy mal adaptativas y la idea es que nosotros obviamente podamos transformarlas a creencias adaptativas a través de de estas estrategias de distorsiones cognitivas que les mostraba. ¿Ya? Es así como nosotros deberíamos trabajar. Miren, sesión de la 1 a la 4, psicoeducación, habilidades parentales, relajación. Después, la expresión de la regulación afectiva y la confrontación cognitiva. Después, en las sesiones de las 5 a la 8, el desarrollo y el procesamiento de la narrativa del trauma. Y aquí, esta es la parte central a mi juicio. Aquí es ya la recuperación absoluta, honestamente, ¿ya? Porque aquí hacemos exposición gradual en vivo, ¿ya? Y aquí, obviamente, después al final, sesión en conjunta con los padres. También aquí en las primeras sesiones también podemos incorporar a los padres, por si acaso. Y de qué forma vamos a ayudar a este paciente o paciente que se incorpore a a las diversas instancias de su vida. Po, ¿ya? Bueno, así se ve más o menos una sesión. Las sesiones de terapia cognitiva conductual central en el trauma son mucho más largas muchas veces porque trabajamos con el paciente y en algunos momentos también incorporamos a los familiares. Entonces muchas veces se hacen un poquito más largas. Generalmente se estila que sean una hora y media, eso es lo que se estila. Entonces uno hace como todo les dejé aquí como este tips, ¿ya? Y ya me están apurando, sí, sí. Y esto es más o menos lo que deberíamos hacer, ¿ya? Y con esto ya me callo para que terminen. Entonces, estas son las acciones que nosotros tenemos que hacer. Psicoeducar, generar habilidades parentales en los padres, la relajación, que es muy importante, ojo, trabajar la expresión y la regulación afectiva,
trabajar mucho con el afrontamiento cognitivo, por ejemplo, con la reestructuración cognitiva, el procesamiento del trauma, que les dije que se hace escribiéndolo una y otra vez, leyéndola, que la paciente lea la situación, en la sesión otra volvemos que la lea de nuevo, ¿cachai? Y hacemos que eso genere la habituación y después la exposición gradual y las sesiones conjuntas con los padres para terminar después con las formas de desarrollo más efectivas para que este paciente o la paciente se pueda readaptar, ¿ya? Esto es más o menos lo mismo, así que bueno, eso, lamento por demorarme, pero era mucho, ya. Eso. eh, Dudas, preguntas, inquietudes quedó a la orden. Bueno, y después algunas recomendaciones, este libro es muy bueno, si después lo quieren, me lo pueden pedir al correo, ningún problema de mandárselo. Estos dos libros son unos crack. Horwitz es seco, este loco tiene para entender el trauma es demasiado bueno. Un artículo chileno que me parece también bueno de un chiquillo del Andrés Bello, porque incorpora casos reales chilenos. Este, si usted quiere aprender más de DBT, ya está en inglés, pero se puede traducir, te cacha cómo es la inteligencia artificial. Y, pucha, aquí hay un artículo donde de verdad parece que la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma es, sin lugar a dudas, la mejor estrategia cognitiva conductual y la mejor estrategia para trabajar el trauma. Eso, lamento la demora, eso, me callo. Muchas gracias, Jonathan. No era una intención apurar, la verdad es que podríamos haber estado aquí, yo creo que ahora hablando del tema, una temática súper importante, súper interesante además, ¿cierto? Pero para poder seguir también con la estructura, para poder darle un respiro también a ustedes después de una semanita ya intensa, me imagino. Vamos a pasar con las preguntas. Ahí se me adelantó Romina con la manita levantada, así que también dejo a las demás personas invitadas e invitados a levantar la manito. Vamos a responder tres preguntitas y después nos vamos a ir directamente al sorteo, ¿ya? Así que vamos a partir con Romina. ¿Me escucho? Súper. Muchas gracias, profesor, por la exposición. Tenía una consulta que creo que también está en el chat, que es acerca de como los cuidados en el fondo que hay que tener como para evitar la retraumatización de, como del evento traumático en sí mismo. Sí, mira, es muy buena tu pregunta, por si acaso. Lo que pasa es que hay varias cosas que nosotros tenemos que hacer. Primero, tal como les había contado, la relación terapéutica es fundamental, ¿ya? Eh, Acoger al paciente, eso es súper importante, ¿ya? Eso es lo más relevante para que sienta que está en un lugar, obviamente, tranquilo, en un lugar seguro, en donde él manda o ella manda. Uno siempre en las sesiones, cuando hace ejercicio de relajación e imaginería, uno dice, tú mandas. Porque lo que queremos hacer es que él o ella se le devuelva el control, porque lo ha perdido por completo, por si acaso. Y es súper triste porque imagínate un paciente que tiene estrés postraumático o trauma complejo, de repente le aparece en su cabeza esta imagen es perturbadora y le jode todo el día. ¿Ya? Y yo te aseguro, por ejemplo, que a mí me pasa habitualmente que una de las cosas que trato de hacer lo más rápidamente posible es controlar esas imágenes como perturbadoras. Entonces, ¿cómo se evita la retraumatización? Se evita en definitiva primero con psicoeducación, porque uno le dice al paciente lo que vamos a hacer, por si acaso. Yo todas las estrategias terapéuticas yo se las explico. Cuando estoy, por ejemplo, en una estrategia mucho más compleja como la exposición, yo siempre le digo al paciente, esto lo podemos parar en cualquier momento, por si acaso. Ya, porque es súper frígido, mira. Igual van a decir, este loco es súper psicópata, pero no es por ser mala onda. Pero lo que pasa es que yo necesito que ella o él experimente la situación más traumática en este ambiente seguro. Entonces lo que yo hago es lo siguiente. Genero casi una crisis de pánico. Eso es lo que hago, lo primero. ¿Ya? Entonces hago que el paciente se agite muy fuerte, así. ¿Cachai? Comienzo con ese ejercicio súper, así como que un minuto agitándose muy fuerte. Y ahí después le digo, mira, en este momento necesito que coloques la imagen mental que más te perturba. ¿Cuál es? Le pregunto. Y ahí la paciente te dice, mira, yo tengo esta cuestión, la situación. Bueno, yo tenía una paciente, ¿cachai? Que acá en Viña, ella estaba carreteando, una chiquilla joven como usted, em, y unos locos se acercaron a ella y como que le hicieron como una cuestión así como, y ella se acercó al auto. Tuvo la mala idea de acercarse al auto porque pensó que le estaban preguntando una dirección o algo así.
Entonces tuvo la mala idea de apoyar su mano en el auto y el loco le agarró la mano y el auto partió. Entonces la arrastró por varios metros. Y fíjate que la imagen mental que más la perturbaba hasta el día de hoy, después del tratamiento, era que ese momento que sintió la mano del sujeto y partió el auto. No que después quedó ensangrentada, quedó para la embarrada. Ya no, imagínate, esa cuestión podría haber sido más traumática, no. Ella estaba centrada en esa situación, ¿ya? En por qué se acercó, ¿cachai? Y la reexperimentación o la retraumatización también se evita a través de reestructuración cognitiva, que es normal muchas veces que las sesiones tú que es un poco resentida, porque estamos hablando de una situación dolorosa y tenés que validar eso, ¿cachai? Y agradezco que la compartas conmigo. Agradezco que tengas la fortaleza de hablar de esta situación. Entonces, la retraumatización, una la evita primero con psicoeducación, reestructuración cognitiva, explicándole al paciente lo que vamos a hacer, explicándole que pronto pueden haber reacciones normales y también pidiéndole al paciente que sea honesta contigo. Yo a todos mis pacientes les digo lo mismo, mira, yo te voy a mostrar una serie de estrategias y si hay alguna que no sirve, por favor dime que no sirve, porque vamos a buscar otra. Y de hecho, la terapia cognitiva conductual tiene tantas estrategias que podemos ir reemplazando estrategias. Es como una cajita de herramientas, ¿cachai? O sea, ¿me sirve esta llave? No, no me sirve. Entonces voy a utilizar esta otra. Pero es importante la retroalimentación de parte del paciente, po, ¿ya? Ahora bien, también lo otro que te tengo que decir es que uno nunca parte por las situaciones más complejas al tiro. También efectivamente para evitar la retraumatización. Estos ejercicios que te estoy diciendo de exposición en vivo, amiga mía, yo te estoy hablando de la sesión 10, 8, por si acaso. O sea, ya llevo 3 meses trabajando con ella, ¿ya? Entonces, vamos escalonando. Y la otra cosa que es muy importante siempre, siempre de verdad, chiquillo, aunque usted no lo crea, estrategias de relajación, mindfulness. Yo debo confesar algo acá, yo decía, esta cuestión mindfulness, terrible chata, esta cuestión, debe ser como una cuestión, una moda. Hasta que empecé a cachar que había muchos artículos que validaban la técnica, po. Entonces dije, ya, debo ser que yo estoy mal, po, ¿cachai? Y me empecé a meter tanto en el mindfulness que ahora lo practico. Con eso te lo digo todo, ¿ya? Entonces, eh, esas cosas son importantes para evitar la retraumatización. No sé si respondo a tu pregunta. Sí, totalmente. De hecho, me surgió otra pregunta y también la contesté. Muchas gracias. Ah, qué bueno. ¿Viste? Leo la mente. ¿Viste? Los cognitivos conductuales somos tan secos que leemos la mente. Por eso te respondí. Súper, muchas gracias, Romina, por la pregunta. No veo más manitos levantadas, así que solamente me queda en verdad agradecerles a todos y a todas por haber participado activamente, por haber estado ahí mandando mensajitos en el chat, ¿cierto? También agradecerte a ti, Jonathan, por la excelente charla que diste, estuvo muy buena. Yo, como te digo, podría haber escuchado esto por horas y horas, así que no me queda nada más que agradecer y con esto vamos a parar la... Ah, hay una última duda antes de que terminemos, ¿cierto? De Pablo. Hola, profesor, ¿se escucha? Creo que se escucha bien. ¿O no? Sí, sí, perfecto. Sí, ya. Sí, súper, muy buena su exposición. eh, Siempre queda muy claro todo lo que va ilustrando como las técnicas, todo. Si mi duda en realidad tiene que ver más con el énfasis, por ejemplo, que hay en la terapia cognitivo-conductual, a veces en las explicaciones de las técnicas a los pacientes. Y mi duda es como que, claro, porque de repente aparece el mindfulness o aparece como técnicas de relajación, pero siento que a veces es como, bueno, quizá una crítica más constructiva, pero no se explica mucho como el mecanismo a través de metáforas, por ejemplo, que yo creo que eso puede ser muy útil. No sé, la exposición se puede explicar porque hay un mecanismo de habituación, pero eso tiene que ver como, por ejemplo, las montañas rusas, como que si nos ponemos constantemente, va a llegar un momento en que esas montañas rusas van a disminuir, que tiene que ver con esta explosividad de la emoción. También el aprendizaje inhibitorio, o sea, finalmente si uno lo experimenta en otro lugar, claro, se va asociando a ese otro lugar y eso va mejorando. Correcto. Entonces mi crítica más bien es, bueno, viene más como siendo como más conductual, contextual, que ¿Mm? dónde queda acá el análisis funcional como una herramienta transversal a toda terapia cognitiva conductual, porque a mi parecer es como que quedan técnicas, pero no, o sea, a veces no se entiende muy bien cuál es el mecanismo de respecto a la problemática. Entonces, Mm. eso, bueno. O sea, yo primero, o sea, quizás como contestarte al revés, que las críticas siempre son buenas para mejorar. Ahora bien,
el que tiene que saber bien la técnica y el enfoque profundo de la técnica eres tú, po. O sea, las técnicas uno las aplica en razón de los conocimientos que uno tiene. También es importante que sepas que, bueno, yo también soy más de la línea contextual. Yo aplico terapia aceptación compromiso, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Te explico así como brevemente. Yo parto por temas mucho más básicos como de la primera generación, por ejemplo. Las técnicas de relajación para mí son súper importantes. También ocupo este impulsing o esta exposición en vivo muchas veces, de sensibilización sistemática, que es todo de la primera generación. Después sigo con reestructuración cognitiva, Ellis, Beck, em, Ellis Beck generalmente. Y después en ese momento que es muy crítico para mí, de hecho demasiado crítico para mí, siempre veo que hay ciertas ideas, creencias de verdad que el paciente le cuesta cambiar. Entonces, yo creo que el tratamiento cognitivo-conductual les aseguro que es mucho más efectivo si vamos combinando cosas, ¿ya? Em, y las vamos combinando en razón de la clínica que vemos delante de nosotros, po, que obviamente es la sintomatología. Entonces, la guinda de la torta, honestamente, chiquillo, yo la he empezado a entender bastante bien a través de la terapia de aceptación compromiso. Porque de verdad, miren, hagan este ejercicio. Si alguno de ustedes no es conductista ni cognitivo conductual, haga este simple ejercicio. De verdad que a veces las personas luchan mucho contra algo. De hecho, lo que nos pasa, por ejemplo, con los pacientes que tienen flashback, por ejemplo, o imágenes intrusivas, por ejemplo, de eventos traumáticos, lo que hacen es tratar de luchar con que aparezcan esas imágenes porque de verdad les joden el día. Entonces siempre anoto, por ejemplo, esa creencia irracional que no puede sacarse con reestructuración cognitiva y de ahí paso a estrategias de aceptación compromiso. Entonces, yo combino las tres grandes casas de lo cognitivo conductual. Lo clásico, la reestructuración cognitiva de Ellis y Beck, y después me voy con Hayes, porque encuentro que a Hayes de verdad que le hago un queque aquí y en la quebra del ají. Es un gallo muy seco, honestamente. Entonces, lean ahí. Si uno quiere un libro, yo tengo un libro que se llama Una mente liberada por ahí, muy bueno, de Hayes, que está escrito con un lenguaje mucho más coloquial, por ejemplo. Entonces, o sea, yo creo que hay que ir viendo lo que tenemos frente a nosotros. Si bien la terapia cognitiva conductual centrada en el trauma, así se llama, tiene como cierta fase, yo creo que siempre tenemos que pensar en el bienestar del paciente, ¿ya? Y si yo como terapeuta en ese momento estoy viendo que algo le puede ayudar mejor a mi paciente, yo lo hago, no lo dudo. Y por eso creo que va bien finalmente. Eso. Muchas gracias por la respuesta, Jonathan. Ahí está Pablo, a ver si quiere comentarnos si está todo ok. No, todo ok, sí, en realidad es que es más por una cosa de tradición, porque en general los analistas de conducta que son como de la primera generación, pero se han actualizado igual, claro, tienden como a explicar todo lo que son las como técnicas, entonces finalmente en la prevención de respuesta los pacientes se llevan la técnica y se la llevan entendiendo como el mecanismo. Que a mí me pasa un poco a veces como con los cognitivos conductuales más clásicos que siento que no, como que nos explican por qué usar mindfulness, por ejemplo, y mindfulness es una técnica que se puede explicar por la exposición o por la difusión desde las terapias contextuales. Entonces, es más bien como hincar un poco el diente de eso, que yo creo que igual le veo harta utilidad en realidad al de contarle a los pacientes de qué se tratan esas técnicas, obviamente con metáfora. Pero eso, me gustó bastante la explicación y las charlas del profesor siempre bienvenidas. Sí, bueno, hay un tema, ojo, porque igual uno explica la técnica por si acaso, ¿ya? Porque uno tiene que explicarla obviamente con el lenguaje, ojalá que lo entienda el paciente. Por ejemplo, no sé, yo a los cabros más jóvenes no le hablo de distorsiones cognitivas, por ejemplo. Los cabros jóvenes, o sea, sí, igual menciono, oye, esto es una distorsión cognitiva, esto es como un virus mental, les digo. Y ahí cachan, ah, ya un virus mental, entiendo. Es como cuando tú tenés, ¿cachai? Entonces, se pueden usar diversas formas. Lo importante es que el paciente lo entienda y obviamente que lo practique, porque uno en las sesiones, evidentemente, uno enseña la técnica, pero no tiene ningún sentido si es que el paciente después en la casa no la hace, no la repite o no la usa. Entonces, yo creo que no, yo no me defino como un terapeuta conductual radical, por si acaso. He tenido mis evoluciones. Al principio sí partí, por si acaso, con análisis funcional de la conducta, por supuesto, pero he ido viendo la luz, creo. No sé. Pero bueno, es. Vale, Jonathan, mil gracias.
Catalina, te pido disculpas, pero ya que estamos pasaditos del tiempo, te puedo pedir si quieres nos puede hacer llegar la duda, nosotros se lo hacemos llegar a Jonathan y así te damos la retroalimentación. Voy a cortar la grabación.